Ale, contarle a la gente muy rápidamente, porque no es el tema de interés en la nota, pero nosotros nos conocimos en la escuela, chicos, en la escuela secundaria, éramos compañeros de curso. Las cosas del destino, bueno, después hicieron que vos te volvieras a Buenos Aires a estudiar, te fuiste al liceo y demás, y que yo con el tiempo y esta inserción en los medios, a su vez, conociera a tu papá, que era administrador de la colonia IOSE de la ciudad de La Falda. A través de un programa de tango que yo hacía, conocí a tu papá, para que la gente sepa cuál es la relación de ustedes con La Falda. O sea, ustedes vivían en la ciudad de La Falda. Sí, Daniel, es correcto. Nosotros nos fuimos a vivir a la ciudad de La Falda en el año 1986. Papá fue destinado ahí como administrador de la residencia Serrana IOSE y ejerció el cargo de administrador hasta el año 1994, en el cual ya se retiró definitivamente y bueno, él se quedó viviendo allá en La Falda. Bueno, Alejandro, yo conocí a tu papá, te lo digo nuevamente, por un programa de tango que yo hacía. Él era muy amante del tango, como buen porteño, le gustaba mucho la música ciudadana, y de ahí que entablamos una amistad y siempre después nos cruzábamos en la calle. Una figura con una estampa muy de militar, inspiraba mucho respeto. La cuestión que, bueno, después les perdimos el rastro a ustedes como familia, y ahora pasa lo que vos me vas a contar, que la primera etapa es cuando un día tu papá, por un problema de salud, le cuenta a tu mamá que tenía un secreto. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Cerca del año 2010, papá tuvo una intervención coronaria que estuvo cerca de la muerte y bueno, le contó un secreto que él llevaba durante años y le pidió reserva. Mi mamá le pidió que esto lo escribiera, que era algo muy trascendente para la historia, pero bueno, él mantuvo siempre la reserva con nosotros hasta el año pasado, en que decidimos con mi hermano tocar el tema personalmente con papá y preguntarle si era cierto lo que mamá una vez nos había contado. Claro, porque tu mamá, bueno, tu papá le pasa una brasa caliente a tu mamá, y en algún momento esa situación hace que tu papá permita que se les cuente a ustedes, los hijos, también. Cuando ustedes manejan esa información, es que van a tu papá, que tenía el grado de, contame, ¿qué grado tenía militar? Papá era teniente coronel de infantería. Perfecto, Y entonces bueno, van a verlo al teniente coronel, y él termina diciéndoles esa verdad, de la cual ustedes después piden que de alguna manera se tenga un testimonio, se grabe, se escriba. Él lo escribió, tengo entendido. Bueno, Ale, yo ahora pido que me cuentes qué fue lo que tu papá les dijo. Bueno, en una visita de mi hermano César a Buenos Aires, mi hermano vive en la capital de Córdoba, decidimos preguntarle a papá, ya con 92 años de edad, y bueno, con una avanzada edad, él seguía estando muy lúcido mentalmente, y decidimos preguntarle, y él accedió y dijo que sí, que era cierto, y en base a esa brecha que pudimos abrir en él, comenzamos a preguntarle, a que nos comentara esa historia, pero con la condición de que se diera a conocer una vez estando fallecido, que él no tenía ninguna intención de que se dé en los medios estando con vida, porque él había dado su palabra de militar. Bien, Ale, por ahí se me va un poco tu audio, pero te pregunto concretamente, porque la gente debe morir ya por la intriga que tiene en la casa. A tu papá lo llama en ese momento el presidente de la Nación, que era el general Perón, le pide que haga no es la palabra misión, una comisión, como se dice en los servicios militares. Le pide una comisión especial al sur del país y le pide que le vaya a llevar un maletín que todavía creo que no sabemos qué contenía. ¿A quién, Alejandro? Habla con el mismísimo Perón, le intercambian 2 o 3 palabras con él, le pregunta de su descendencia alemana, le dice que sí, y le entrega un sobre cerrado y le dice que esto se lo tiene que llevar al señor Adolfo Hitler al sur, a Bariloche, y que el
general Franklin Lucero le iba a dar todas las especificaciones de la comisión. Bueno, vamos por parte, porque más de uno debe haber dejado de comer o lo que estaba haciendo para volver a escuchar lo que acabas de decir. O sea, el general Perón le pide que vaya a ver a Adolf Hitler a Bariloche, al sur de Argentina. Sí, tal cual. Le da un sobre que estaba lacrado, según manifiesta mi papá, y una vez estando en el despacho de Lucero, Lucero le confirma y le dice, bueno, teniente Gel, usted tiene que viajar al sur ahora, a llevarle este portafolio, introduce el sobre lacrado en un portafolio con una cadena y una pulsera que se la cierra en su muñeca y le explica los detalles, que lo van a llevar a la base aérea del Palomar, de ahí lo están esperando un avión que lo va a llevar con destino a Bariloche, y en Bariloche va a estar esperando un jeep del ejército en donde lo va a llevar a el lugar de residencia de la persona que supuestamente era Adolfo. Claro, uno se maneja con esos términos, ¿no, Alejandro? Uno tiene que decir supuestamente, porque una noticia así de entrada es realmente difícil de creer, pero bueno, obviamente estamos acá porque creemos tu relato, porque hay un testimonio, hay un audio grabado de tu papá que también cuenta como testimonio, y hay infinidad, decenas de medios del mundo que te han llamado por esta noticia. Vamos al paso siguiente, que es lo que la gente quiere saber en esta historia, en esta novela. Tu papá se sienta frente a Adolf Hitler en Argentina. Hitler estaba sentado detrás de su escritorio, se levanta, lo saludo, me saluda, me pregunta por el general Perón. Sí, llega a una estancia de 40 minutos de camino de Ripio. De ahí llegan a una taranquera donde los estaban esperando dos personas alemanes que hablaban alemán, que los describe mi papá como altos corpulentos y que lo acompañan al casco de una estancia en donde lo recibe un supuesto mayordomo o un casero, en donde lo recibe muy cordialmente y lo hace esperar en una sala para que luego de unos minutos lo hicieran pasar a una sala principal, y ahí se encuentra cara a cara con el que supuestamente era Adolfo Hitler, que estaba sentado detrás de un escritorio y bueno, se para, mi papá se presenta y le entrega el portafolio tal cual el general Perón se lo había pedido. Tengo entendido que intercambian algunos saludos. Todo esto le contamos a la gente que yo ya hablé previamente con vos, ¿no? Pero intercambian saludos, e incluso hay una invitación de una copita de coñac del propio Hitler a tu papá. Sí, tal cual. Si bien Hitler no tomaba alcohol, pero no era abstemio, en ciertas ocasiones bebía alcohol, porque mucha gente eso lo discute, y brindan por la Argentina y por el general Perón. La pronunciación de Hitler era bastante difícil de entender, se ve que le costaba hablar castellano. Me entrego la documentación secreta, cambiamos 2, 3 palabras, me pregunta cómo está el general. Después se da vuelta, saca una botella de coñac que tenía en un estante, 2 copas, y brindamos por la Argentina y por el presidente Perón. ¿Qué más cuenta de ese encuentro? ¿Qué más contó tu papá de ese encuentro? Imagino que ustedes querían preguntarle absolutamente todo, sobre todo la pregunta de papá, ¿estás seguro? Me imagino que le habrás dicho 20 veces. Sí, imagínate que papá siempre lo contó con lujo de detalles, muy, muy detalladamente, y lo hemos hablado infinidad de veces luego de que mantuviéramos ese contacto y reconociera a papá de la comisión secreta que había hecho en el año 53.
Bueno, él básicamente lo describe a un Hitler más viejo, más deteriorado, que hablaba un castellano muy rudimentario, le costaba hablar, tenía temblores en ambas manos. Por lo que describe, estaba con un saco azul, un pantalón gris, y te lo digo porque papá tenía muy buena memoria y era una persona muy detallista. Bueno, vos lo conociste a papá, y se acordaba Alejandro, me imagino absolutamente de todo. que en un encuentro así no te olvidas nunca cada detalle, ¿no? Pero por la situación misma que le debe haber tocado vivir, incluso el nerviosismo que debe haber tenido tu papá de semejante misión, ¿no? Sí, yo eso se lo pregunté y me dice, mira Alejandro, yo desde el momento en que me pasan a buscar a las 7 de la mañana y regreso a Buenos Aires cerca de la medianoche, no pensé en tomar, no pensé en comer, no pensé en nada, solamente quería terminar esa conmoción y volverme a Buenos Aires urgente porque era un nerviosismo total que tenía, ¿no? Alejandro, hay mucho más para contar, seguramente va a haber una nota posterior y tu gentileza de poder darnos y contar más, particularmente a esta zona y esta región que vos sabés que míticamente está relacionada a lo que podría ser el financiamiento de nazismo y la presencia de nazis, ha habido nazis aquí en la zona y todo lo demás, pero contarle brevemente a la gente que esto desencadenó en ustedes una curiosidad enorme por saber más. De hecho, vos hiciste el recorrido que hizo tu papá para ver a Hitler. Sí, yo cuando papá me cuenta de su historia, yo tomo contacto con un investigador de Bariloche, Abel Basti, que escribió más de 8 o 9 libros sobre Hitler acá en Argentina. Entonces, yo no por dudar de la historia de papá, pero para chequear la información que me daba, claro, sumarle los datos. Me contacto con él y le empiezo a contar de la historia y me dice, mirá, lo que tu papá está relatando coincide absolutamente todo, me dice, con la investigación que yo llevo de más de 20 años acá en el sur. Yo quiero cerrar esta nota con una pregunta que te quiero hacer. O sea, vos conociéndolo a tu papá, quienes lo conocimos por alguna época temporalmente y sabíamos cómo era, un tipo muy serio, muy recto, muy apasionado de su profesión, de su carrera. Si yo hoy te tengo que preguntar a ese teniente coronel militar, a ese papá, a ese hombre, a ese amigo, ¿le crees? ¿Vos hoy estás convencido de que es cierto? Totalmente, Daniel, absolutamente convencido porque sé la clase de persona que fue mi papá y no me cabe ninguna duda de su relato y de su testimonio, porque realmente él no tenía ningún tipo de interés de nada. Mi papá siempre fue una persona política, toda su vida dedicada al ejército, y la verdad que su testimonio concuerda con las investigaciones que se han hecho y más allá de eso no tengo ninguna duda, Daniel.